Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Amado Padre, aquí estamos una vez más, comenzando este momento que vamos a desarrollar en tu palabra. Gracias por el privilegio de tener esta guía, esta luz, esta lámpara que alumbra nuestro caminar y que de una u otra manera aporta a que nuestro caminar sea de acuerdo a la forma, a las expectativas que tú tienes en nosotros. Señor, guíanos hasta tu verdad y que esa verdad nos haga libres. En el nombre de Jesús, que quienes escuchen esta palabra provoque en sus vidas cambios, consuelo, edificación, ánimo a sus vidas, Señor, porque para eso la dejaste, para animar nuestras vidas, para consolar nuestras vidas, Señor. Oramos para que esta transmisión llegue a aquellos corazones necesitados, que este podcast circule en las redes sociales y compartan, Señor, a quienes necesitan oír de esta palabra, quienes nos escuchan lejos en otras naciones. Les bendecimos porque sé que tú les conoces y porque no solo les conoces, sabes su necesidad y envías esta palabra, Señor, el cual se va a proclamar a través de este audio. En el nombre de Jesús. Amén. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Hoy estamos muy contentos de saber que el Señor quiere bendecirnos a través de su palabra. Y hoy vamos a responder una pregunta importante. El por qué vienen las tormentas, el porqué de las tormentas. Es una extraordinaria pregunta que tiene mucho contenido bíblico y nos vamos a enfocar en un aspecto. No olvide que el que mucho abarca, poco aprieta. Y nosotros queremos, de parte de Dios, ir a un punto que creo va a bendecir la vida de quienes nos están escuchando. El porqué de las tormentas. Bueno, mis hermanos, si esta pregunta yo se la hago a un experto en el clima, que le llamamos nosotros los meteorólogos, pues él nos respondería que una tormenta es un fenómeno que se caracteriza por la presencia de dos o varias masas de aire de diferentes temperaturas. Por eso es que suceden estas lluvias, tormentas, huracanes, por el contraste térmico que se hace en la atmósfera y que provoca inestabilidad, causando lo que vemos nosotros en el cielo: lluvias, vientos, relámpagos, truenos, rayos y a veces hasta granizo. No sé si usted lo sabía, pero pues por lo menos hoy aprovechamos la oportunidad para compartir un poquito de estos aspectos naturales de las tormentas. Fíjese que es interesante porque una tormenta, para que se forme, es necesario que en su centro de baja presión se desarrolle con un sistema de alta presión que lo rodea. Y el contraste térmico que se dan de estas masas de aire, pues dan origen, repito, a esos fuertes movimientos que conocemos como lluvias, vientos e incluso descargas eléctricas. Otro detalle interesante de esto, querido hermano, sobre las tormentas que conocemos naturalmente, es que hay de varios tipos. Por ejemplo, está la tormenta eléctrica. La tormenta eléctrica tiene como característica la presencia de rayos y truenos. También está
la tormenta de arena o polvo. Existen lugares en nuestras naciones donde se dan este fenómeno, donde especialmente en las regiones áridas y desérticas, el viento desplaza esa gran masa de partículas a una velocidad muy, muy rápida. También existen las tormentas de nieve o de granizo, donde cae agua en forma de nieve o granizo. Y las tormentas tropicales, que son fenómenos meteorológicos en relación a la evolución de un ciclo tropical. Bueno, yo solo le doy esto como una pequeña referencia y como introducción, porque es interesante, hermanos, que nosotros estamos bajo la perspectiva que entendemos, porque vemos en nuestro sistema natural este fenómeno, el porqué de las tormentas. Ahora, si esta misma pregunta, en vez de hacérsela a un meteorólogo, se la hacemos a la Biblia, ¿por qué de las tormentas? La Biblia nos va a llevar a otro escenario que no es truenos, que no es lluvia, que no es granizo, que no es polvo, sino son presiones, son situaciones, circunstancias. A eso es lo que la Biblia nos va a llevar. Y vamos a dejar que la Biblia nos enseñe. La Biblia nos habla de personas que estuvieron en una tormenta y que esa tormenta nos deja una enseñanza. Y una de las cosas, escuche bien, que tenemos como reto y que Dios nos va a enseñar hoy, y aquí viene la primera enseñanza. El Señor quiere que aprendamos a distinguir las tormentas. Así como en el espacio natural, en la atmósfera natural existen tipos de tormentas, también en el mundo espiritual y en el enfoque bíblico nos dan clases de tormentas. Les voy a hablar de las 3 clases de tormentas que encontramos en la Biblia. Existen tormentas como por ejemplo las tormentas que experimentó Jesucristo con sus discípulos. No vamos a ir al pasaje porque sería muy extenso y queremos aterrizar con una idea para bendecir su vida. Pero por ejemplo en Marcos capítulo número 4 del verso 34 en adelante, se registra que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Iban en una barca. Y en ese momento donde iban navegando en ese lago, se desata una gran tormenta. Y si usted lee detenidamente, el cual le invito a hacerlo, por favor, se va a dar cuenta que esa tormenta tenía un origen. Y el origen fue un ataque del enemigo. Porque vemos a un Jesús, después de que sus discípulos lo levantan y le dicen, Señor, vamos a perecer. Y él se levanta, dirige sus palabras hacia sus discípulos diciéndoles, qué poca fe tienen ustedes. Y después dirige su voz a la tormenta diciéndole, reprendiéndola, así dice textualmente el texto, calma. Reprendiendo a la tormenta. Y dice que vino una gran bonanza. Léalo, Marcos capítulo número 4. Entonces vemos ahí que el origen de esa tormenta es de carácter espiritual, decir que Satanás, oponiéndose a lo que el Señor Jesús quería hacer, desata esa tormenta. Y bueno, vemos ahí grandes lecciones que yo pudiera desarrollar, como por ejemplo, me llama mucho la atención cómo los discípulos, la mayoría de ellos, eran expertos del mar, pescadores expertos de años, acostumbrados a las exigencias y a la vida del mar, y una de ellas son las tormentas. Pero ahí vemos que ellos están temerosos.
Y a veces esas tormentas son necesarias, queridos hermanos, para enfrentar nuestros temores, para enfrentar nuestros miedos. Y dice la Escritura que aquellos hombres, al ver que hizo una gran bonanza, se quedaron admirados. Y eso entonces nos enseña que esas tormentas no solo nos llevan a enfrentar nuestros miedos, sino a consolidar nuestra fe. Para cerrar este tipo de tormenta que nos habla Marcos 4, esas tormentas son de corta duración. Corta duración. Bueno, vamos a otro tipo de tormentas que nos registra la Biblia. En Hechos capítulo 27 nos habla el escritor, doctor Lucas, de la tormenta que experimentó Pablo. Si usted lee, y le invito por favor que lea estos pasajes que le estoy mencionando, no puedo leerlos, Hechos capítulo número 27, nos habla de que Pablo embarcándose, él iba prisionero y lo llevaban a Roma, pero Pablo advierte que ve algo que viene en contra de esa embarcación. Pero si usted lee todos esos versículos de Hechos 27, se va a encontrar que ese tipo de tormenta, a diferencia de la de Jesús, que fue una tormenta dirigida por Satanás en contra de Jesús y sus discípulos, esta tormenta, su origen no es del enemigo, sino su origen es natural. Era temporada de tormentas. ¿Ha escuchado usted en los noticiarios eso de las temporadas de tormentas? Pues Pablo vivió una tormenta en una temporada. Significa que es un ciclo natural. Y bueno, fue una tormenta donde hay también grandes lecciones. Dice que naufragaron a causa de esa tormenta. El barco terminó perdiéndose, partiéndose y perdieron cosas. Casi todos fallecen, al final ni uno solo pereció. Pero esas tormentas, por ejemplo, Dios las permite para cumplir su propósito. Esas tormentas vamos a experimentar pérdidas. ¿Ha usted enfrentado temporadas donde vienen situaciones a su vida y esas situaciones le provocan pérdidas? Bueno, usted está en una tormenta tipo Pablo. Pero no olvide, Dios tiene un propósito. Muy bien. Y hay una tercera tormenta, y aquí es donde yo quiero centrar su atención y que juntos aprendamos. Jonás capítulo número 1. La tormenta de Jonás. Quiero leerles algunos versículos en el Antiguo Testamento. Jonás 1, del verso 1 en adelante. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Paremos acá, queridos hermanos. ¿Ya se dio cuenta? Aquí encontramos la tormenta de Jonás, muy distinta a la de Pablo, muy distinta a la de Jesús. Esta tormenta tiene como su origen no Satanás,
¿ya? Esta tormenta no tiene como su origen, no porque son temporadas de tormentas o temporada de huracanes, no es de origen natural. Esta es una tormenta que la provoca alguien y no es Dios, porque ciertamente, como leímos el verso 4, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. Esta tormenta la origina Jonás. La tormenta de Jonás fue producto de su desobediencia. Y como respuesta a esa desobediencia, entonces el Señor dice, bueno, vamos a tratar con Jonás, ya que él no me obedeció, porque claramente leemos que el mensaje fue explícito de parte del Señor. Ve a Nínive y predícales que se arrepientan. Y en el verso 3 uno empieza a leer y dice, qué obediente es Jonás. No, dice que se levantó y se fue a la dirección opuesta, contraria, para huir del Señor. Entonces yo quiero hacer aquí algunas acotaciones antes de enseñarle 3 cosas que yo veo en esta tormenta. Número 1, hay cosas que suceden alrededor nuestro que no es que el enemigo esté trabajando, no es que sea producto de las circunstancias, de las temporadas, sino es producto de nuestras decisiones. Esa es la primera lección. ¿No será que esa tormenta que tú estás pasando en estos días está teniendo como origen una decisión equivocada? Que Dios te dijo, no lo hagas, y tú lo hiciste. Que Dios te dijo, hazlo, y no lo hiciste. Esa es la tormenta de Jonás. Otra buen punto que puedo compartir de este pasaje, primariamente, es que Jonás decide huir. Yo pregunto, ¿se puede huir de Dios? En el Salmo 139, versículo número 7, el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces, el hombre en su insensatez piensa que puede escaparse de Dios. Piensa que puede huir del Señor. Pero vemos que de Dios no se puede uno esconder. Porque donde quiera que vayamos o nos escondamos, Dios nos encuentra. Entonces yo quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Está huyendo de algo? Bueno, este pasaje me está hablando de un hombre que huyó. ¿Y usted no está huyendo de algo? Bueno, si no está huyendo de algo, qué bueno, pero quizás sí. Bueno, necesito que usted escuche el final de este sermón. Otra cosa que aprendemos es que ¿por qué huyó Jonás? Jonás recibe una palabra de parte de Dios. Mire que hay gente que anda pidiendo, ay, profetícenme, dame una palabra, Señor. Tenga cuidado. Porque, escuchen lo que le voy a decir. No toda la palabra que Dios le va a dar, le va a agradar. Hay palabra que es incómoda, pero es palabra. Entonces, en este caso, vemos un llamamiento que Dios le hace a Jonás. Y ese llamamiento era para Jonás muy incómodo. ¿Por qué? Porque consistía en ir a predicarle a un grupo de gente que era la más perversa. Gente que según Jonás no merecían una oportunidad.
Piensen en un momento en la persona que más a usted le cae mal. ¿Ya lo pensó? ¿Qué tal si un día Dios le dice, ve y ayúdalo? Ve y regálale lo que tú tienes, el vehículo que tú tienes. Yo estoy seguro que usted entra en shock. Jonás entró en shock, de tal manera que él no quiso, porque él determinó que esa gente no era merecedor de la misericordia del Señor y huyó. Entonces vemos que existen llamados que Dios hace que son incómodos. No todo el llamado que Dios hace va a ser cómodo. Y el resultado fue la desobediencia que Jonás hizo. En la Biblia encontramos un caso similar, solo que diferente actitud. Cuando Saulo en aquel entonces iba a Damasco, porque estaba persiguiendo a la iglesia. En el libro de los Hechos encontramos que Jesús se le aparece en forma de luz resplandeciente y Saulo cae al suelo y recibe un llamado de parte de Dios. A partir de esa experiencia, Pablo decide entregar su vida a Jesucristo. Ahora, lo curioso y lo interesante de esto es que semanas más tarde, Dios mismo le dice, vas a ir con aquellos donde tú ibas a ir a pedir cartas para que siguieras persiguiendo a mis discípulos, pero ahora vas a ir a ellos y vas a ir a predicarles y vas a contar a quién les sirves. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pablo no hizo lo que hizo Jonás. Eso es equivalente, ¿sabe a qué? A que usted, por ejemplo, le haya hecho mal a alguien o haya tenido algo incómodo con una persona. Y de repente Dios le diga y le dice, vas a ir con esas personas o esa persona que te incomodaste y le vas a predicar que yo quiero perdonarles. Pues eso es lo que le estaba diciendo Dios a Pablo. A diferencia de Jonás, Pablo obedeció. Jonás no quiso obedecer. Entonces, leemos que a partir del verso 3, Jonás, regresando a la historia de este personaje, va a Jope, se embarca a una ciudad opuesta a Nínive y entonces se desata una tormenta. Y repito, el responsable de esa tormenta no es Dios, es Jonás. Entonces, queridos hermanos, vemos otra actitud que me llama mucho la atención, es que dice la palabra que cuando empezó esa tempestad, y me gusta cómo lo describe el texto, una violenta tempestad. ¿Se puede imaginar usted qué tipo de truenos, qué tipo de vientos, qué tipo de olas violentas? Y dice que los marineros temieron por su vida. Y ellos hicieron algo, llamémoslo así, con sentido común. Aunque estos hombres marineros no tenían puesto su fe en Dios, tenían sus dioses y ellos empezaron a clamar a sus dioses. Y sigue diciendo el texto que Jonás dormía. Ahora, Jonás dormía no porque tuviera fe, como la tuvo Jesús cuando lo fueron a despertar. No. Jonás dormía porque él en su insensatez, en su humanidad, pensaba que ya se había librado de esta situación y estaba confiado, una autoconfianza. Pero
por eso, querido hermano, y abro un paréntesis, eso de confesión positiva es relativamente peligroso. ¿Por qué? Porque la confesión positiva es poner nuestra confianza en lo que nosotros somos. Claro, hay que confiar uno, pero nunca más mi confianza debe estar puesta en Dios, no en mí. Vemos a un hombre que está tranquilo porque dije, ya la hice. Dios no me va a encontrar. Y así pues que se mueran aquellos y yo estoy tranquilo. Y ahí está confiado. Pero su confianza, su descanso, llegó a un momento en que cuando fueron a despertarlo, entonces volvió a la realidad y vio todo ese escenario de una violenta tempestad. Jonás entendió, discernió, que eso no era normal. Así que, escuche lo que dice la palabra. Si seguimos leyendo el pasaje, dice que era momento en el cual debió haber venido el arrepentimiento, debió haber venido la reflexión, el volverse a Dios, el pedir perdón a Dios por una actitud equivocada. Pero ¿sabe qué dijo Jonás? Bueno, léalo usted, querido hermano, por favor, allí en Jonás capítulo número 1, déjeme ver, y vamos a volverlo a ubicar. Estoy aquí ubicando el pasaje, Jonás, capítulo número 1, versículo número 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y le echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de Dios. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, mire qué interesante. Los mismos marineros sabían de que esto no era normal. Entonces, decláranos, dijo en el verso 8, ahora, ¿por qué ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, desde Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Entonces dice el verso 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Escuche el verso 12, por favor. Aquí debería de haber un arrepentimiento, pero el verso 12 dice, respondió Jonás: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar, dice, se aquietó en furor. Muy bien. ¿Se da cuenta, querido hermano? En vez de existir un arrepentimiento, lo que vino es un enojo y otra mala decisión. Jonás debió haber dicho: está bien, me arrepiento, regresaré y obedeceré al llamado de Dios. ¿Pero qué dijo Jonás? Échenme al mar. Queridos hermanos, en la vida muchas veces somos como Jonás, que en vez de buscar el camino correcto, buscamos empeorar malas cosas.
Buscamos lo peor en vez del arrepentimiento. Y mire cómo es nuestro corazón. Un corazón que es tan distinto al de Dios. Por eso el Salmo 145, 8, verso 8 y 9 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es misericordioso para con todas las personas. Vemos que Jonás no era así. Y él prefirió ir al mar. Y vemos claramente que desde el momento en que es echado al mar, todo se tranquilizó. Entonces, aquí hay 3 cosas que quiero aprender para ir finalizando. Pero yo espero que usted haya tomado nota de las tormentas que enfrentamos. Hay que discernir por qué esa tormenta, su vida ha venido. Es por el enemigo. Es porque de plano se tiene que sufrir. Hay circunstancias que vienen y no es que estés mal con Dios o es que estés bien con Dios. No, vienen porque vienen. Pero hay tormentas específicas que tienen que ver con cómo respondemos al llamado de Dios. Y esta es la que estoy hablando. Entonces, la tormenta de Jonás no es su final. El final no es el mar, sino hay algo que Dios le va a enseñar y nos va a enseñar a nosotros en este momento. Número 1, Dios provee salvación. Dios dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez, capítulo 2, verso 10, y vomitó a Jonás en la tierra. En el momento en que Jonás va al mar, Dios prepara un gran pez y se lo traga. Pero ¿hacia dónde apuntaba Dios? Piense por un momento. ¿Hacia dónde quería llevar Dios a Jonás? ¿A fastidiarlo? ¿A que él se encontrara en lo más bajo? ¿Humillarlo? No. ¿Sabe qué es lo que Dios buscaba de Jonás? Y es lo que busca de nosotros, es arrepentimiento. Por eso es que la tormenta de Jonás nos enseña que tenemos a un Dios que provee salvación. Dios es el único que puede salvar nuestra vida, no importa la tormenta que esté pasando. Jonás, de plano, en su mente chiquita consideró que el final de sus días era ahogarse, pero Dios tenía un propósito. Así que preparó ese gran pez. Ahora, alguien dijo por ahí en algún momento una ballena. No lo sé, hermano. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que fue un gran pez. ¿Qué tipo de pez era? No es importante. Lo que es importante es lo que ocurre dentro de ese pez. Estuvo 3 días. A ver, quiero preguntar, ¿a cuántos de los que escuchan les gusta el sabor del pescado? Yo sé que a muchos, habrán sus excepciones. Pero quiero preguntar ahora, ¿a cuántos de los que nos escuchan les gusta el olor a pescado? Eso es distinto, ¿verdad? Todos huimos del olor del pescado. Entonces imagínense cómo está Jonás dentro de ese pez. Hay una incomodidad. Entonces quiero llevarte a ese pensamiento, porque Dios nos incomoda. Dios nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a un punto de presión con el único propósito, repito, de que encontremos el camino que nos hemos apartado. Y vale la pena preguntar, ¿quién podría salvar
a Jonás de esa circunstancia, a muchos metros bajo el mar, dentro de un pez? Solo Dios. Razón tiene la palabra, queridos hermanos, de decir, solo Dios es el único que puede sacarnos del pozo nuestra vida y llevarnos a la roca segura. Hermano, el mensaje de hoy, uno de los 3 mensajes, el primero es: Dios quiere proveerte salvación para tu vida. No sigas huyendo. Tienes que reconocer lo que hay y lo que has hecho, traerlo a los pies del Señor, y en Él vas a encontrar una oportunidad, como la encontró Jonás, porque la palabra de Dios habla de que al final Jonás regresó, retomó, vomitó el pez y echó a Jonás vivo, pero ya la actitud había cambiado. Queridos hermanos, la segunda cosa es que Dios provee gracia. Mire toda esa historia. Primero, yo no sé cómo usted hubiera actuado si en vez de Dios usted fuera el personaje y en vez de Jonás uno de sus hijos fuera Jonás. ¿Qué hace usted cuando su hijo no le obedece? Póngase a pensar, ¿hasta dónde usted está dispuesto a soportarlo? Quizás ninguno de nosotros llegamos hasta donde Jesús llegó, porque ninguno de nosotros tenemos esa gracia y ese favor. Primero, que Jonás se embarca, encuentra un barco. Luego, en medio de la tormenta, está durmiendo. Luego lo van a despertar. Le van a decir, mira qué es lo que está pasando, ora a tu Dios. Le recuerdan. Luego hay una charla entre los afectados y esa charla sin duda alguna lleva a seguir en un momento de reflexión de Jonás sobre lo que está pasando. Luego echan suertes todavía para ver quién está fallando. ¿No ve usted la gracia de Dios? Y era más violenta la tormenta, el barco no se hunde. Ya habían perdido muchas cosas menos sus vidas. Eso se llama gracia de Dios. Dios ha estado sosteniendo tu vida probablemente de los errores a causa de que no te has arrepentido. Pero quiero que veas cómo la gracia de Dios se disfruta más viéndolo para atrás. Porque te das cuenta de detalles en tu vida que no debieron haber sucedido, pero sucedieron porque ahí está la gracia de Dios. Entonces, vemos por un lado que no solo hay un Dios que provee salvación, sino también que provee, ¿qué provee, hermanos? Gracia. Y eso es maravilloso. Yo quiero cerrar porque hay un tercer mensaje para tu vida. Dios no solo provee salvación, Dios no solo provee gracia, Dios también en la tormenta provee formación. Quiero que leamos el capítulo 4 de Jonás. Verso 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en un espacio de otra noche
pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¡Hala! Hermanos, qué preciosa esta escritura. Dios provocó que Jonás experimentara algo extraordinario. Y usted lee conmigo allí en Jonás capítulo número 4 una palabra un tanto extraña, pero quiero llevarle a otra versión de la Biblia para que usted mismo se dé cuenta de qué se trata este asunto de lo que Jonás está viviendo en relación a la calabacera. Así leímos. ¿Leyó usted ahí en su Biblia? Bueno, leamos ahora en verso 7. Pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta. Esta pronto se secó, y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmaya. Era tanto el calor que Jonás quería morirse, por eso gritó: prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Dijo Dios a Jonás: estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? Paremos acá. El tema es que Jonás iba caminando y un gran sol le abrazaba, y eso provocó que él se sentara buscando una sombra, y Dios en su gracia hace sobrenaturalmente germinar una planta, y creció, y éste le dio sombra a Jonás. Y resulta ser que luego viene y Dios permite que un gusano venga y picara la planta, y ésta se secara, y eso enojaba a Jonás. Entonces quiero que identifique algo, querido hermano. Lo que quiero que identifique es ese proceso de que Jonás está molesto y Dios le ayuda. Al momento Dios le quita esa ayuda y vuelve a molestarse. Entonces Dios lo aborda y le dice: tú tienes un problema de carácter. Tú tienes un problema serio con tu temperamento. Entonces vemos cómo todo en el capítulo 4 el Señor le está llevando a una confrontación de carácter, porque el Señor está formando a su profeta. El Señor está formando y desarrollando en él ese enojo que él tiene, lo está convirtiendo en misericordia. Y pues le dice la razón por la cual Dios quiere llevar una oportunidad a Nínive, porque ahí Él ama gente y aún animales. ¡Qué misericordia grande tiene nuestro Dios! Entonces, cerremos, queridos hermanos. Estamos hablando de las tormentas, el porqué de las tormentas. Hay tormentas que uno las provoca, y en medio de esa provocación que hacemos en nuestra necedad, podemos descubrir tres cosas de parte de Dios para nosotros: salvación, gracia y formación. En todo ello Dios está trabajando nuestra vida, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a que veamos que Él nunca nos ha descuidado y no nos ha abandonado, y llamándonos a que seamos transformados. Y este es el momento donde el Espíritu Santo viene y trabaja nuestros corazones, donde empieza a redarguir y a decirme: hijo, hija, ese eres tú. Yo quiero orar en este momento. Si en esta oportunidad hay gente que nos está escuchando y desea reconciliarse con el Señor, o desea aceptar al Señor,
entiende el mensaje, que hay una situación específica que tú has provocado, pero que Dios te está llamando al arrepentimiento. Padre que estás en los cielos, hoy te ruego por aquellos que en este momento están siendo tocados por tu Espíritu Santo a través de estas palabras. Te ruego que venga a su vida un arrepentimiento genuino, de tal manera que puedan ellos responder al llamado que tú estás haciendo a sus vidas. Si eres tú esa persona, puedes repetir esta oración. Padre Santo, hoy entiendo que tú me estás llamando. Ya no más a la necedad, ya no más al egoísmo. Hoy decido regresar a ti. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te doy infinitas gracias porque nunca me dejaste ni me abandonaste. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.